Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a este nuevo vídeo. Mi nombre es Juan Aro, soy formador, conferenciante, fundado el Club Privado de Inversores en Inmuebles y también la Escuela de Inversión. He escrito el libro Los trucos de los ricos y vamos a hablar hoy, pues cómo no, del coronavirus y de las inversiones. Es verdad, existe mucho miedo, existe mucho pánico, existe, bueno, pues una serie de reflexiones que son las que yo te voy a dar hoy aquí, mías, personales, basados en, lógicamente, mi experiencia. No quiero polemizar, no se trata de llevar razón o no llevarla, simplemente, bueno, pues de expresar mi punto de vista, sobre todo para aquellos inversores que están ahora mismo pues diciendo, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Bueno, pues igual este vídeo te puede arrojar un poquito de luz o alguna idea interesante. Eso espero. Repito que sobre todo no quiero hacer demagogia, ¿no? Es un problema muy serio y al final, ¿qué está ocurriendo? El miedo y los medios pues están haciendo que lógicamente ambas cosas pues muchas veces se magnifiquen, ¿no? Hay una frase de Oso que me encanta que dice, la vida comienza donde termina el miedo. Y el miedo está bien tenerlo, pero en su justa medida, ¿no? El problema es cuando ese miedo de alguna manera se hace demasiado grande y existe, muchos motivos externos y muchas razones, muchas de ellas no se trata tanto de la salud, sino desde el lado de la economía, ¿no? Porque hablando de la economía, ¿cómo haces caer la economía? ¿Cómo haces que los ricos sigan siendo más ricos? ¿Cómo empiezas a imponer nuevas medidas, nuevos impuestos? ¿Cómo haces caer las bolsas? ¿Cómo haces caer un montón de los fondos de inversión? Es decir, ¿cómo haces caer muchos países también? Pues lógicamente con el caos, con este tipo de lo que estás viendo, ¿no? Con el coronavirus y otras muchas cosas, ¿vale? Esto es así. Quiero decir con esto, repito, sin hacer demagogia, por supuesto que es un problema muy serio, por supuesto que está habiendo muertes, pero más allá de todo esto que parece que es lo evidente, y muchas veces la verdad no está en lo evidente, sino en aquello que pasa desapercibido, bueno, pues hay que reflexionar sobre ese tema, ¿no? No obstante, yo soy un optimista por naturaleza, los ricos lo son también, entendiendo por ricos lo que explico en el libro, no lo que es el estereotipo de los ricos que nos venden en los medios de comunicación, sino otro tipo de ricos, ¿no? Como decíamos, al final soy un optimista y bueno, ya ha habido muchas crisis anteriores, las seguirá habiendo. ¿Considera esto crisis o no? Ahora hablaré también de ese tema, pero el Brexit también iba a ser muy catastrófico para la economía. Bueno, al final mi impresión es que el lobo nunca es tan lobo, ¿no? Tan fiero como lo pintan, ¿no? Además, no olvidemos que hay muchos sectores, yo tengo conocidos, amigos y demás, inversores también, empresarios, que están ganando mucho más dinero, están facturando más y están logrando algo que no tenían pensado. Es verdad que vamos a ver el otro lado de la moneda, lógicamente negocios, empresas que van a ir cayendo, pero insisto, todo eso son especulaciones, ¿de acuerdo? Hablando de todo esto, lo que decíamos, hasta qué punto esto es una corrección del mercado o de los mercados o de la economía, porque ya insisto, cuando pasan este tipo de cosas, la economía, el capitalismo, lo que es el mundo de las finanzas van de la mano. Pero insisto, hay que diferenciar muy mucho entre lo que es una corrección, es decir, cómo hago bajar lo que decía antes, las bolsas, los mercados, cómo hago bajar la economía. Puede ser una corrección, aquello que es alrededor del 10%, cuando supera el 20%, cuando realmente los números hacen ver que estamos superando el 20%, se le considera una crisis, se le considera un cambio de tendencia, ¿verdad? Por lo tanto, a mí me gusta ver los gráficos, los números, las cifras, la bolsa, los mercados, las facturaciones, los impuestos. ¿Por qué? La construcción, la venta de coches, porque todo eso te hace ver que más allá de que solamente el 20% de las correcciones se convierten en un cambio de tendencia, es decir, realmente supera el 20% de caída, ahí sí entramos en un cambio de tendencia. Va a pasar con los inmuebles, ¿no? Veíamos con los medios de comunicación en el año 2019, ahora también en el año 2020, que nos hacían creer que, bueno, que esto era la hecatombe, ¿no? Ya lo he dicho quizás en alguna conferencia también que he impartido, que estudiando todos los medios de comunicación, las noticias que existían en la última década en el sector inmobiliario, me he encontrado con noticias curiosas en expansión, en medios económicos. Me he quedado flipado porque hablaban en enero o febrero del 2018 lo mismo, ¿no? Que se acababa el ciclo, que había habido un año 2017 más o menos bueno, pero que ahora ya el 2018 iba a ser catastrófico en el sector inmobiliario, que no iban a venderse, y era todo lo contrario. Por lo tanto, volvemos una vez más a lo que siempre decimos, existe una manipulación brutal, brutal. ¿Para qué?
lo estamos diciendo. Una corrección, puede ser una corrección, no lo sé. Y hay que estar preparado para todo, es lo que decimos en nuestro club a nuestros inversores, ¿no? No pasa nada, lo que tenemos que hacer es rodearnos, luego hablaré de la moraleja final de este vídeo, pero rodearnos de qué, de estrategias y de salidas para esperar lo mejor y esperar lo peor también, ¿vale? Puede ser una corrección, vamos a verlo, del 10, 15%, si ya es el 20% más, estamos hablando de un cambio de tendencia donde efectivamente todo va a caer. Pero tranquilidad, ¿eh? Ahora hablaremos de 8 hábitos o de 8 formas de ver las crisis como la ven los ricos, ¿no? Cuando aparece una crisis económica, entre comillas. Más allá de que efectivamente pues tienen que meter un elemento como el coronavirus, para que la economía caiga. Pero repito, esa es mi impresión y puede ser o mi deducción en base a lo que llevo viviendo muchos años y puedo estar equivocado. Pero sigamos. Vamos ahora ya a entrar en lo que es la miga, ¿no? Lo que decíamos. Recuerda el dato último que he dicho, ¿eh? Es decir, el 20% solo de cada 10 correcciones hay, cuando dicen que hay una crisis o cuando dicen que esto se acabó, que la fiesta, que patatín, de cada 10 veces solamente una o dos se tiene razón. Las otras, ¿qué significa? Que son correcciones, han metido miedo en todos los medios de comunicación y demás, ¿para qué? Para que los mercados caigan para luego seguir subiendo, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahora? No quiero hacer demagogia, es decir, es que no me importa, lo que quiero es vivir el presente y a partir de ahí lanzar estrategias para que aquellas personas que trabajan con nosotros, aquellas personas que invierten con nosotros, pues tengan salidas para multiplicar su capital, que es mi pasión, ¿no? Mi pasión para que la gente sea más libre, no por el mero hecho del dinero. Si no me conoces, te invito a que me conozcas porque lo que me interesa es que el ser humano sea más libre. Y bueno, pues una manera de ser más libre es no estar todo el día trabajando 40 horas durante 40 años para cobrar un 40% de pensión. Pero bueno, no quiero irme por ahí. Vamos con lo que te decía antes de esos 8 trucos de los ricos que he observado cuando aparece una crisis, ¿vale? Vamos a ver si esto te puede ayudar. El primero, como no, es que observan, lo he comentado hace un momentito, observan cuando hay un cambio, puede ser lo que decía antes, una corrección o una crisis o un cambio de tendencia, llámalo como quieras. ¿Qué es lo que hacen? Observan y crean estrategias, es decir, aparecen nuevas oportunidades para comprar inmuebles, para comprar cosas a precios increíbles y ven qué sectores pueden estar al alza y cuáles van a caer, ¿no? Por lo tanto, mucha observación, sobre todo estar tranquilos y ver qué está pasando, hacia dónde va todo el mundo, ¿vale? Esa es la primera y esa es una de las razones por la cual me gustan los inmuebles. El número 2, cuidan sus inversiones, es decir, afortunadamente con los inmuebles hay muchas estrategias para aguantar lo que venga, por eso los ricos invierten en inmuebles, porque te permiten tener un cash flow, te permiten unos alquileres, te permiten bueno, pues comprar todavía más barato porque los precios caen. Repito, imaginando que venga una crisis. Yo no quiero ni imaginarme ni lo bueno ni lo malo, quiero ver datos reales, hechos. Y cuando veamos los datos que se establece en la economía, qué medidas se van a poner en ciertos países, hablo de lo que estoy hablando ahora, a nivel económico y a nivel de inversiones, a nivel de impuestos, a nivel de hacia dónde van las tendencias económicas. ¿Por qué? Porque me dedico al mundo de las inversiones. Entonces, eso es lo que hacen, observan y crean estrategias en este tipo de momentos. Segundo, mientras otros están pensando que va a venir la mundial, ellos están tranquilos porque ya se han vivido crisis similares, aunque siempre, ¿qué dicen de cada crisis? Que es distinta, que es única, pero es que es así, se repite la historia. Número 2, cuidan sus inversiones, lo que hemos dicho antes. Con los inmuebles hay estrategias para aguantar lo que venga, pero tienes que estar preparado para ello y con la gente adecuada también, muy importante. Si tienes tu dinero en fondo o en fondos de inversión, pues es más complicado. Es decir, ¿por qué? Porque ahí el dinero está invertido y si cae, pues estás perdiendo ese dinero, ese capital, ¿no? Por eso decía que muchas veces es la intención, es muchas veces lo que se busca con este tipo de virus o de noticias que alarman a la población. Número 3, observan dónde va la manada para hacer lo contrario generalmente. ¿Qué hace la gente cuando aparece cualquier peligro? Vende, 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 las bolsas todo cae, absolutamente todo cae y al final, ¿qué está haciendo el observador, el rico? Pues está observando. ¿Para qué? Para esperar el momento para invertir. Por eso siempre decimos a nuestros inversores que hay que ser pacientes, que no hay que correr cuando todos corren, todo lo contrario, ¿vale? Número 4, son 8 como he dicho. El número 4 es controlan sus emociones, es decir, no se van a dejar guiar ni por la avaricia querer ganar cada vez más, ni tampoco por el miedo de salir corriendo, ¿vale? Esto es algo que me llamó la atención desde hace muchos años, que como sabes he estado observando
qué hacen los ricos con el mundo del dinero, con los inmuebles y demás, ¿no? Por lo tanto, interesante ese número 4. El número 5, además esos dos miedos, la avaricia y, perdón, esos dos, lo que es la avaricia y el miedo, esos son los dos grandes enemigos del inversor. Repito, la avaricia, el querer ganar más que nadie, por eso la gente cuando está ganando no termina vendiendo, espera para ganar más y ahí viene el ostión, si me permite la palabra. Y el miedo es todo lo contrario, lo mismo, ¿no? Te terminas vendiendo cuando si hubieras quizás aguantado, no lo sé, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, números y ver cifras. Bueno, el número 5 también, una de mis preferidas, ¿no? Y esto poca gente lo entiende, pero es así, es decir, al mundo de los inversores, al mundo de los ricos, lo que le gusta es la volatilidad. Cuando no hay volatilidad, cuando todo está plano, ahí hay poca forma, o bueno, las hay también, pero es más complicado hacer dinero, hacer grandes operaciones. Cuando hay volatilidad, cuando los mercados suben y caen, también cuando caen, ahí es donde está el dinero. Y como decíamos antes, también las oportunidades. Número 6, el tema de la diversificación. Es decir, si tú tienes una empresa, por ejemplo, y no has creado más fuentes de ingresos, una de ellas, una de mis funciones, es sentarme con los empresarios y hacerles ver que está muy bien que su empresa esté facturando mucho, pero hay que crear otras cestas de huevos, otras cestas que te den dinero. Por eso les explico qué pueden hacer para ellos el tener un patrimonio inmobiliario de 1, 2, 3, 5, 6, 7 inmuebles que vaya creciendo. Por lo tanto, ¿qué hacen los ricos ante las crisis? Por supuesto, ya vienen diversificándose de antes. Es decir, no tienen todo el capital en un único sitio, ni en un único banco, ni en una única empresa que es la que les da de comer, ni el autónomo tiene unos únicos clientes. Por eso también educamos a los autónomos, a cualquier persona que sepa reinvertir parte de sus beneficios, parte de su capital para hacer crecer su dinero. Por lo tanto, importante este número 6, recordarlo en estos momentos del coronavirus. Número 7. Qué importante es este, ¿no? Nos quedan dos nada más. Los ricos aman el corto, el medio y el largo plazo. Figúrate, ya sé que hay mucha gente a favor del largo plazo, me parece genial, pero como volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando tú te acuerdas del corto plazo, cuando viene una crisis y todo lo que tú estabas aportando para un largo plazo se ve reducido a un 30%, ¿vale? Véase la crisis de 2008, 2009, con el tema, la crisis mundial, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué en nuestro club privado de inversores en inmuebles hablamos del largo y del corto y del medio plazo? Porque hay que tener estrategias para que nuestros inversores ganen a corto, menos dinero en menos de un año, vayan cogiendo su capital y vayan ganando beneficios, y lo mismo a medio y largo plazo, todo esto a través de los inmuebles. Es la estrategia famosa que llamamos avión y tren. Avión es comprar y vender frecuentemente y que tengas esos beneficios en operaciones cortas, todo ese trabajo lo hacemos nosotros con los inmuebles, y también la estrategia tren, que es mantener esos activos, los mejores precios, los más baratos, a través de los inmuebles que compramos a bancos y fondos de inversión. ¿Para qué? Para que te den dinero, cash flow todos los meses, y esperar a estas situaciones para poder comprar barato, ¿vale? Es un poco un juego, ya sé que está mal dicho, ya sé que te vas a enfadar conmigo, no podemos hablar de juegos en una situación tan dolorosa como esta, ¿no? Para mucha gente. Es cierto, pero tristemente los más ricos, los que dominan un poco todo este juego, es lo que quieren, ¿no? Jugar, y muchas veces tristemente, con las vidas de la gente, ¿no? Para mí es tremendamente patético que ocurran estas cosas cuando se pueden evitar, pero vivimos en un mundo que, aunque yo sea optimista, sí veo el lado oscuro del ser humano, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ese lado oscuro de cierto capitalismo donde lo único que busca es ese gran enriquecimiento, ¿no? Por eso una de mis películas fetiche es Jerry Maguire, ¿no? Porque es una persona íntegra. La película, si no la has visto, te invito a que la veas. Ahora vamos con el número 8, que me he desviado, pero te invito a que veas la película Jerry Maguire, porque encarna un poquito lo mejor del ser humano, ¿no? Es decir, ese ser humano que se da cuenta que está en una multinacional donde lo único que le preocupa, esto lo puedes escalar a los estados y a lo que es algo más grande, ¿no? Pero figúrate, insisto, la película Jerry Maguire. ¿Qué ocurre? Un personaje, no quiero hacer spoiler, una persona del mundo del deporte, representante de jugadores de élite, de repente se da cuenta que la empresa lo único que busca es enriquecerse a sí misma, pero no enriquecer a los deportistas. No bien velar por sus intereses, sino por los propios únicamente, ¿vale? ¿Y qué está ocurriendo ahí? Que este hombre, cuando despierta, intenta, bueno, pues cambiar todo eso, ¿vale? ¿Desde qué lado? Desde el lado de lo que él puede controlar, ¿no? Muy interesante esa película, con mucho mensaje, y que tiene que ver con esto, ¿no? Entre lo que es trabajar con valores, trabajar con honestidad, con integridad, intentar mirar, y cuando ves este tipo de situaciones dices, oye, el ser humano debería mejorar, ¿verdad? Debería
ser más humano, nunca mejor dicho, más íntegro e intentar no solamente mirar el dinero, ¿no? El dinero como algo que me importa un bledo, que mucha gente se pueda morir, me importa, pero ¿por qué? Si es cierta esta relación que para mí existe entre el mundo de las finanzas, el capitalismo y el que mucha gente mayor esté falleciendo y no tan mayor, ¿para qué? ¿Para hundir la economía? Si esto es cierto como yo pienso que lo es, ¿no es realmente triste? Bueno, pues a ver si realmente despertamos y empezamos a hacer cada uno nuestra guerra por nuestro lado y dejamos de ir hacia llamados populares, ¿no? Es decir, cuando digo llamados populares es hacia donde va todo el mundo, donde nos dejamos arrastrar por una serie de medidas, ¿no? Y disculparme que me he ido un poquito del tema. Número 8, termino ya. Los ricos son pacientes, es decir, lo que acabamos de ver, no se dejan guiar por el pánico. La gente muchas veces se deja guiar por lo que dicen y terminan perdiendo su dinero, ¿no? Y todas las crisis ha pasado lo mismo y te das cuenta de gente que ha tenido ahorros y te pones a indagar el por qué perdieron sus ahorros y es más de lo mismo, ¿no? Es que parecía, me hicieron creer que esto iba a ser así, asado, y al final pues terminan perdiendo todo su capital, ¿no? Y por eso la mayoría de actores, deportistas, gente que ha tenido mucho dinero en un momento dado termina perdiéndolo, ¿no? Porque eso que decíamos, ¿no? El miedo y la avaricia termina por hacernos tomar decisiones que al final pues está encaminado a sacarte la pasta, ¿no? Que es tristemente esa situación. Pero bueno, volvemos a lo mismo, todo termina girando. Y no quiero con este vídeo que te quedes con una lectura pesimista del mundo, ya termino con una moraleja y una frase final, no quiero que te quedes con ese pensamiento triste, ¿no? Para nada. Es decir, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de cómo lo que explico en el libro, y disculparme que haga publicidad del libro, pero es la verdad. Es decir, ¿por qué escribí el libro Los trucos de los ricos? Porque hablo de ese triángulo que para mí te permite ser más libre para hacer otras cosas en la vida más interesantes. Estar con tu familia, pasear, viajar. Ahora nos quieren quitar ese derecho también con esto, que bueno, que sí, que repito, que hay cierta parte de razón que tú puedes ver y otra que no puedes ver. Pero insisto, para eso quiero ese triángulo de la riqueza que explico en el libro, ¿no? El hacer crecer tu dinero, el que tengas. El segundo lado, que es cómo protegerlo, importante, cómo protegerlo ante crisis y situaciones que van a seguir viniendo. Y tercero, lo que estamos diciendo de la parte fiscal, ¿no? El cómo pagar menos impuestos, por supuesto legalmente, que es un derecho de cualquier ser humano. ¿Para qué? Para que tú con ese tiempo puedas hacer cosas más creativas. La moraleja final, que pues es lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, tienes que estar preparado y rodeado de personas que en momentos de crisis, bueno, pues sepan cómo moverse. Esto es la lectura más importante y es la moraleja que quiero hacer de este vídeo. Estar tranquilo ante este tipo de situaciones, sabiendo que todo en un momento dado puede girar en un sentido y en otro. Para mí las crisis han sido benditas porque cuando me ha pasado algo a nivel económico, financiero y demás, me ha permitido hacerme más fuerte y bueno, rodearme de personas que les ha pasado lo mismo o con crisis mucho mayores y que ahora pues tienen 6, 7, 8 veces más riqueza en muchos sentidos, no solamente la financiera. Por lo tanto, calma, sobre todo ródeate de personas importantes, porque si le has dado todo el dinero a tu banco, pues ahí has perdido el control y no conoces tampoco al director del banco y ese director del banco pasado mañana no está. Todo este tipo de cosas tienes que tener cuidado, por eso yo soy muy amigo de conocer bien dónde está tu dinero, con quién, qué se está haciendo. Si esas personas tienen un bagaje que les ha permitido ganar dinero en crisis, saben cómo manejarlas, eso que hablo yo del diamante, ¿no? Todos tenemos un diamante dentro que brilla. Tienes que rodearte con personas así. Esa es la mejor solución que existe. Con personas, por supuesto, íntegras, honestas, que velan por ti, que van a ganar y perder, por supuesto. Un gran amigo mío me dice, es que en la vida va de eso, de ganar y perder muchas veces y al final el saldo cómo tiene que ser positivo. Ahora bien, ¿con quién estás ganando y perdiendo? ¿Qué has hecho? ¿Simplemente una bolsa con algo y de repente lo apuestas todo a un número? Eso no, porque además quizás donde lo has apostado a esa gente le da igual, ¿vale? Pero insisto, más allá de ese lado oscuro, entre comillas, hay mucha claridad, hay mucha gente maravillosa en el mundo, hay muchos negocios honestos, hay muchos empresarios autónomos que están haciendo las cosas muy bien y que cuando les ha pillado la crisis, ese empresario que ha hecho, ha seguido y ha tirado para adelante, sí, pues acércate a él, quédate con él. El problema es cuando estás con una persona que ha tenido una crisis y se ha quedado ahí, ¿vale? Que es un poco lo que nos hacen ver en los medios de comunicación. El hecho de que te quedes anclado en tu casa, de que no hagas nada, de que no emprendas, de que guardes tu dinero. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo aprovechar este tipo de situaciones para hacerme más fuerte tanto en lo mental, en lo psicológico, en lo espiritual y, cómo no, también en lo financiero? ¿Qué problema hay?
porque al final todo eso está relacionado. ¿O qué soy? ¿Una máquina simplemente de trabajar, de pagar impuestos, una máquina de que me dicen cuándo tengo que dormir, cuándo tengo que trabajar, cuándo me tengo que jubilar, cuántos impuestos tengo que pagar? ¿Y qué hay de la libertad del ser humano? ¿Qué hay de la libertad? Porque uno no toma sus propias medidas y empieza a dejarse guiar por sus instintos y no tanto por lo que le dice la gente, ¿vale? Me voy con esa reflexión, espero que te sirva, y con una frase de Elizabeth Kubler-Ross muy interesante que dice: nuestros miedos no detienen a la muerte, sino a la vida, ¿vale? Importante frase en estos momentos del mundo de la economía, de las inversiones, del dinero y del coronavirus. Nada más, gracias por tu atención y espero que algún concepto de este vídeo te haya hecho reflexionar. Ese es mi único deseo, no polemizar, sino simplemente ayudarte a reflexionar. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.